Pues 5. Vamos a ver, ¿sale? ¿Mobiliario y equipo de oficina? Sí, no está ahí. A ver, vamos a ver. Se le sumó los 190 a los 30, que era el valor en el mercado. Ahí está más porque ahí es un equipo de reparto, ¿no? Pero fíjense, aquí dice, se adquiere mobiliario y equipo de oficina que tiene un precio de lista de 250,000. ¿Ok? La empresa vendedora acepta a cambio efectivo por 190. Aquí ya nos dieron un dato de efectivo que acá no viene. ¿Sí? 190 y un vehículo, ¿sí? Que tiene un costo de 100 o de 380 y no lo toman en 30,000. Entonces nosotros dimos 190 de efectivo y 30,000 del activo. Fíjate, ahí no me está confuso, porque en el caso práctico de la tarea dice, las sumas del valor del bien más los 74 que nos entregaron. Por el, entonces, y ahí ya no se sumó, eso ya no lo suman en la resolución. Y aquí sí. Porque aquí no nos dan ningún efectivo. Si nos hubieran dicho aquí que se entregaban Los una cantidad de 74,000 efectivo, pesos no es como se entendiera que se... sí, por eso se lo explicamos al valor del activo. Aquí solamente nos dan el precio de venta, ¿cierto? No nos dicen cuánto efectivo se entregó. No, pero nos tomaron la cuenta. Nos tomaron la cuenta 74 y el resto se pagó en efectivo. ¿Cómo calculamos ese resto? Restándole los 74 que entregamos, los 450, nos dan 376. Y ahí le está poniendo usted 450. No. ¿Ahí le está poniendo qué? Sí, 450. Porque ese es el valor del activo. Por eso, pero al final lo que entregamos fueron 376, ¿no? Y usted le está No. pasada que lo hizo cuánto valor y usted cuando es en realidad lo que adquirimos fueron los 220 más. Y es porque miren, aquí nos dicen que hay un precio de lista, pero nosotros no lo pagamos. Se pagaron 190 y 30 de activo. Pero ese valor de ese activo era valor en mercado, esos 30. Porque en realidad nuestro valor en libros era de 20. Tenemos una diferencia de 10 que era una utilidad. Así es. En este caso, tiene 450 menos los 74 que se lo tomaron en cuenta, ¿no? Para determinar el importe que va a pagar. Pero ahí usted está registrando 450 en lugar de los 376 que deberían de ir. No. Este es el cargo a la salida, ¿cierto? Y esta es la salida de banco. Pero ya la salida de banco es otra cosa, lleva IVA, lleva otros gastos. Por eso, pero usted le está sacando al valor del bien en la adquisición el IVA, cuando no debería de ser así, porque al final lo que adquirimos fue la otra parte. No. Nosotros dimos un camión que valía, que nos lo tomaron en 74. Y el resto lo pagamos en efectivo. ¿Sí o no dice aquí? ¿Sí? ¿Cuánto es el resto? El resto se entrega en efectivo. El resto para completar los 450. ¿Y estamos de acuerdo? No son iguales los ejemplos. No, porque lo que tenemos ese así que no le cuadra. Entonces la suma ni siquiera es buscarlos los trabajos son iguales. Digas también, los también. No, 245. A ver, si me ayudan a hacer la ruleta, por favor, para ver cuánto se nos puede La suma de los cargos son 823 y la suma de los ahorros son 793. 823, 795. Pero ya, 24 pública. Y
Pero lo estamos ajustando nada más, ¿no, profe? Digo, se trata de ajustar. A ver, vamos a sacar la cuenta. Vamos a sacar la cuenta de... A 450 quítenle 74. Nos da 376. 376. Más 72 ¿De qué 72? del IVA. Sí, pero el IVA no es en la diferencia o es de los 450. De los 450. Más 72. 72. Ok, ajá. ¿Ya te dio? Permítame. Era 440. Lo que pagamos en efectivo. ¿Estamos de acuerdo? A ver, si fueron 376, ajá. ¿Nuestra pérdida de cuánto sería? La pérdida es 76. No cuadra. Tenemos 376,000 del equipo de reparto, 72,000 del IVA. Tenemos las 75, ¿no? tenemos 376, que fue la recta que hicimos de los 450 menos los 74, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Ok? Tenemos 72,000 de nuestro IVA acreditable. ¿Ok? Tenemos la depreciación del equipo por 375,000. Y tenemos equipo de reparto por 225,000. Bueno, esa es la depreciación. El otro es la resta la cancelación del activo fijo. Y aparte tenemos cargado una pérdida por 76,000 pesos. Si yo le agrego a bancos 448,000, nos dan 823,000 de abonos y 749,000 de cargos. ¿Tienes estas cuatro cantidades? No, porque yo estoy tomando en cuenta 376,000, no 400. ¿Efectivo? Entonces, pero nos está comentando que son 450 menos los 74, ¿no? Para obtener el efectivo, no como valor del activo. El valor del activo son 450 activos, ¿no? Mira. ¿Sí o no son 450? No tiene ningún otro valor más que 450. Lo otro nada más es la forma de pago. Lo pagamos por un activo que nos lo tomaron en 74 y el resto en efectivo. Punto. ¿Y cómo sacó la cuenta de banco? Simplemente sumando el efectivo que me faltó para los 450 más el IVA. ¿Esto no les pagaron un país? Ajustado, sí. No, ¿de cuál es mal estas autoridades? Creo que simplemente ya la solución que tengo. Díganme si eso está mal asentado. Miren, en la solución original que viene en la plataforma, aquí trae los 42. Eso no está bien. Sería 42,000 pesos, que era la diferencia del valor del mercado contra el valor que... Sí, algunos de los asientos, como vienen ya en la solución que trae el material de los facilitadores, no están bien. Sí, de hecho, la vez pasada con la ropa justamente las soluciones No, yo trato de revisar todas las cosas, pero aquí se me pasó por decir porque sí le metí los otros valores y todo, nada más lo que y digo, aquí la ya está corregido, dígame. Es que tendríamos que estar viendo parte de la tarea, profesor, porque, por ejemplo, ejemplos de pérdidas no lo vimos en clase, entonces también de pronto la tarea es un poco complicada por todos los conceptos que trae, que fue lo que le comenté. Los 108, ¿para qué nos sirven? Para nada, solamente nos confunden más en cuanto a la... Ahí están en la redacción. Mire, yo no hice Sí, profesor, pero debería de estarnos comentando, retroalimentando en cuanto a las tareas. Oye, está mal aquí. No consideren los... ¿A ti te dije? Sí, No uses los 108. Pero hasta que le pregunté, no antes de, profesor. No les puedo adelantar. ¿Saben que en cada punto de la tarea
vean esto, vean esto. Simplemente ustedes tienen que atacar el problema como está en la universidad. Uno de los casos que también aquí en la práctica, en la que vimos ahí en también se maneja lo del valor de mercado. El valor de mercado se adiciona al valor que estamos adquiriendo. Obviamente, en la resolución que pusimos aquí también aparece eso, a la práctica. Le pusimos a la cantidad y luego le aumentamos el valor de mercado. Entonces, a la hora de hacer la tarea, aparece un ejercicio parecido. Entonces, lo único que hace es confundirnos porque luego nos dice, si en la práctica vemos que el valor de mercado se adiciona, pues obviamente buscábamos poner el valor de mercado. Dice, y en un momento dado dice, pues es que no tiene nada que ver porque no juega. Y es válido, porque va a dar los resultados que usted está haciendo, pues tiene razón. O sea, viendo cómo está resuelto, pues sí está más sencillo. Aquí la problemática es que sí nos confundió ese tipo de situaciones. Uno tomando los números, se da cuenta que, bueno, si en la tarea tengo que hacerlo así, pues hay que hacerlo así. Porque luego muchas veces uno lo hace como uno piensa y a lo mejor no estamos bien. Entonces muchas veces nos adecuamos a la tarea y los mismos ejercicios nos generaban esa confusión. Usted ve los ejercicios, va a ver que en todo el ejercicio que vimos antes de hacer la práctica que resolvió el nivel, los dos dicen hay que adicionarle el valor de mercado. Es que si aquí nos hubieran dicho que de los 450 nos aceptaron 250,000 en efectivo, entonces sí le sumamos los 250,000 que dimos en efectivo a los 74, porque ya nos están dando un dato, me recibieron 200, aunque el valor de mercado iba a 1,000,000, a mí me lo dejaron todo en 250,000 en efectivo y un camión que les di. Ese es el valor de mi activo. Pero aquí no hay ese dato. Aquí nos dicen, tiene un valor de mercado de 450, nos tomaron a cuenta un activo en 74 y el resto en efectivo. ¿Cómo calculo ese resto? No tengo otro dato más que el valor de mercado. Y ahí lo resto, y el resto es lo siguiente. Es muy distinto el planteamiento. Sí, pero al final el 74 se efectivo, ¿no? Digo, de alguna manera. Es como efectivo. Desde la situación, usted dice que no me dice que me lo tomaron como efectivo, sino sin embargo sí lo tomaron. Digo, ese es el efecto. Tampoco se lo vamos a sumar a los 450. Pero es que en la práctica sí le hace. ¿Ya en la práctica? Todas las dos prácticas de en la práctica, el valor de mercado era de 250,000. Y nunca le sumamos los 200 a los 250. En la inicial, los en la que vimos en la pantalla, en donde viene ya los casos prácticos. El resto es el valor del mercado, ¿no? Los Sí, 30 que dan. exactamente. En el material de apoyo dice el valor de mercado se relaciona al valor del bien. Después le sacas la utilidad y en este caso la pérdida, ¿no? Sí. Pero sí se manejaba de lo ideal es más que nada estar en el mismo canal, porque realmente la idea es al revés. Por eso les digo que era cuestión de interpretación de lo que estaba diciendo. No, si va a ser cuestión de interpretación, entonces mismo no estaría mal, porque cada quien tiene su propia interpretación. En algunos casos, sí, alguien pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo de lo que pagué, me dicen que pagué 70% en el 40% a crédito. Si alguien consideró que también los gastos de demolición entraron en este acuerdo, así lo interpretó, no podemos ir en contra de esta interpretación. Si alguien consideró que el acuerdo de 70-40 era solo para el valor del terreno y los gastos de demolición se pagaron así por simplemente, esa es otra interpretación. ¿Quién va a estar peleado con quién? Que si estuviera más completa, se podría hacer de la manera correcta. A lo mejor falta un párrafo que diga los gastos de demolición se pagaron enteramente en efectivo. No. Pero ustedes creen que en todos los casos nos van a dar por eso. A lo mejor ya en la práctica de nuestro negocio tenemos hasta lo que tenemos. Pero aquí si alguien lo resolvió de una manera o de otra, está bien.
lo único que yo consideré como, vamos a decir, dato físico es el valor del activo. Y aquí tenemos un poquito. Ustedes piensan que el valor del activo no son 450, sino 450 más 74. ¿Recuerdan cuál es? Más adelante. Fíjense bien. Yo no creo que eso no es, porque eso no es el valor de la manera de esa. A ver, un equipo de reparto que tiene un precio de venta de 160,000. Nuevamente, la empresa vendedora acepta a cambio 135,000 en efectivo. ¿Ok? Y un equipo de reparto que tiene un precio de adquisición de 80, de retención de 62. Pero, entonces lo vamos a entregar al valor en que se podría vender de 200. No nos dan el dato de que nos lo tomaron en tanto. Y cuando nos dicen que se aceptó una cantidad en efectivo, a esa cantidad en efectivo le sumamos lo que entregamos en especie. Pero en la tarea no venía ese dato. Efectivo más valor del mercado. Pero ya con eso te diga valor del mercado ya es En el cuadro. En el cuadro abajo, ahí dice valor del mercado. Ajá. Efectivo más el valor del mercado. Efectivo. El valor del mercado. 74 más 108. Por eso, el valor de del vehículo, lo que vimos, el equipo de reparto que entregamos, no nos dicen en cuánto nos lo tomaron. ¿Cierto o no? Si nos hubieran dicho, mira, el equipo de reparto tiene un valor de mercado de 23, pero nos lo tomaron en 18, ¿qué hubiéramos puesto aquí? ¿23 o 18? 18, pero no nos dan ese dato aquí y asumimos que se entregó a su valor al que se podía vender, ¿cierto? No tenemos otro dato más. ¿Puede ser 108 menos 74? Eso fue lo que nos confundió. Yo la verdad yo ni siquiera pensaba, y se lo digo honestamente, meterle el valor de mercado, porque bueno, en la práctica eso no se da. Normalmente no es así. Entonces aquí estamos viendo esos ejemplos, entonces lo hice en base a lo que vimos aquí, para poder estar en el mismo canal. No pueden seguir una regla. Eso es lo que nos confundió, porque eso es lo que tenemos que nos confundió. A ver, ¿quieren que les considere bien ese punto? No, queremos entenderlo bien, queremos que a ver, ahorita estamos aquí para entenderlo. Ok, entonces de aquí de espaldar vamos a ver que el valor del mercado es un dato nada más. O sea, no, aquí no lo fue. Ahí sí dice. Aquí no es un dato. En la parte de abajo. Aquí es el valor al que yo entregué mi activo, porque no tengo otra referencia. Si me dijeran que lo tomaron en 18,000, yo tomaría. Lo que pasa es que precisamente esa fue la situación, porque si usted lo analiza bien, en la tarea dice la diferencia es efectivo. Entonces uno deduce erróneamente. Y bueno, si en un momento dado en la práctica nos dan la cantidad de valor del mercado y acá nos dan en un momento dado uno investiga cuánto sería la diferencia. Por eso es que en un momento vamos a cumplir, porque aquí sí está claro, ¿no? O sea, sí es exactamente lo que hay que hacer. En la práctica no. No, aquí no dice. Ahí dice en la parte de abajo. Pero nunca lo dicen. En el mercado el equipo de reparto podría venderse en 10. Ajá. Sí. Y si dice que en la práctica dice que el equipo se podría vender en 108,000, digo, entonces estamos ahí. Quieren, pero aquí en la tarea nos dan el dato de en cuánto nos lo tomaron. Y aquí no viene. No nos dan el dato. Esa es la situación. No lo dan, pero sí nos dicen, y el resto se pagó en el. Digo, ya viéndolo ahorita como está resolviendo, sinceramente, sí, no hay problema. Pero el problema de los datos. Interpretación.
Pero no se pueden ir con ninguna regla, de que, no, entonces si no me dan, no. Aquí no nos dieron el valor al que se tomó el activo y nosotros tomamos el valor de mercado como valor al que se entregó el activo. Yo creo que los ejemplos son muy diferentes. Y a lo mejor. Pero hay unos que sí se parecen, porque son casi los mismos. Y de alguna forma. Estos son casi igualitos, pero digamos que aquí lo único que tenemos de diferencia, fíjense, tenemos un precio de vista de 160,000, pero adiós el precio de vista, porque al final mi trato es, me recibieron 135 en efectivo y un activo del cual no me dicen en cuánto me lo tomaron, pero sé que se puede vender en el nivel 200 y es el único gasto que tengo. Entonces, ¿sí? El valor de mi activo es el efectivo que entregue más. En el caso del ejercicio, era este, ¿no? Mobiliario por 220, yo entrego un vehículo que me lo toman en 80,000 pesos. Aquí nos dicen, se adquiere mobiliario y equipo de oficina, que tiene un precio de lista de 250,000, adiós el precio de lista, es decir, es un gasto. La empresa vendedora acepta a cambio efectivo por 190. Ese dato no lo tenemos en la tarea. Y un vehículo, ¿sí? que tiene un valor de mercado de 30,000 pesos. El único dato que tenemos que la adicionó también. O sea, al efectivo. Exactamente. Al efectivo. No bien. Al precio de Dios. No, ustedes se lo están sumando al precio de lista. En los dos casos se sumó al efectivo. Pero se le sumó al valor del bien. ¿Usted analiza bien los dos casos? No, al efectivo entregado. Por ejemplo, en los dos casos se sumó al efectivo entregado. Y aquí no nos dan ese dato. Nos dicen, se entregó un activo que tiene que nos lo tomaron en 74,000 y el resto se pagó en efectivo. No había nada. Eran los 450 menos lo que yo entregué en especie, lo demás lo pagué en efectivo. Era mi dato, es decir, no tengo con qué sumar los 74. Si lo sumo a los 450, estoy mal porque me dicen que solamente la diferencia, dice aquí, el equipo de transporte es aceptado en 74,000. Ahí está el dato para confundir. Su valor de mercado es de 108. Y el resto se entrega en efectivo. Pero el dato importante es, fue aceptado en 74,000. Y el resto en efectivo. ¿El resto de qué? ¿Estamos ya de acuerdo en que esa es la solución? Pero En que yo les advierto que podían haber tenido confusión. Sí lo tenemos porque digo, realmente cuando uno analiza maneja este tipo de situaciones, yo nunca había visto que, por ejemplo, los dos ejemplos anteriores, pero de 20 años, nunca se le adicionaba el valor de mercado. Y los dos ejemplos, aunque sean conceptos diferentes, a los dos se le adicionó el valor de mercado. Y realmente yo pensé que lo teníamos que resolver en base a como lo habíamos discutido. Si en un momento dado nos lo hacemos directamente, como es en la práctica de al valor de la estamos en IVA y estamos de cuatro, automáticamente nos da resultado, porque no tenemos ni siquiera voluntad de nada. Porque incluso en ese aspecto, si nos damos cuenta que los datos que nos dieron adicionales no nos servían de nada. Ese es el de la práctica. Es el que vimos aquí. Entonces, esa situación fue la que nos generó. Usted ve así, por ejemplo, ahí la pérdida son los 76, que son 150 menos 74. Estamos completamente de acuerdo. Sin embargo, en la práctica, la pérdida eran los 108, el valor de mercado menos el valor del momento dado que teníamos en libro. Por eso es que ahí estaban 42. A ver, la resolución.
a lo mejor En la resolución estaban 42 porque se estaban tomando el valor de mercado menos el valor del bien, ¿no? Que lo valían vivos. Entonces, digo, ese es el efecto, más que nada, ¿no? Y en la práctica estamos un poquito más datos que no se toman real. a ver, en el ejemplo, nosotros dimos un activo, ¿sí? El 30,000 pesos nos lo tomamos. Tenía un valor de libros de 20, ¿no? Y tuvimos una liquidación, y nunca usamos el valor del mercado. Pero ahí a ese mobiliario son 190 más 30. Ajá. Entonces está usando el valor del mercado. Para sumarse al efectivo. Ahí sí, nos dijeron, nos recibieron 190 en efectivo y un activo que nos lo tomaron en 30,000. ¿Cuánto fue el valor de adquisición? 220. Sumé lo que entregué en este día más el efectivo. Punto. No tenemos ese dato. Aquí no hay ningún efectivo, no me dan el dato. ¿Con qué lo sumo? Al valor, al precio de lista. Nunca hicimos un ejemplo donde se sumara al precio de lista. Entonces, con mayor razón nos está dando la pauta, la razón entonces para la redundancia, que si no hicimos un ejemplo de eso, con mayor razón nos confundimos, porque los ejemplos que hicimos van de la mano de otra cosa. Si lo viene en la práctica, no lo vimos, sí nos viene la confusión. Es lo que le digo, realmente el efecto es llegar a un punto, ¿no? Digo, ya al final, si tenemos mal, lo importante es que de alguna forma vayamos con esta idea, que sepamos de qué se trata. ¿No? A ver, estamos de acuerdo en lo que estamos concluyendo, que para obtener el valor de adquisición de un activo, si me dan el precio de lista y me dicen que me tomaron un activo en el banco y que el resto lo pagué en efectivo, el valor de adquisición es el precio de lista, sí o no. Uno. Ya, tarea. Si me dan otro ejemplo, donde me dicen que me recibieron un activo en un cierto valor y que yo entregué además una cantidad en efectivo X, el valor de adquisición es ese efectivo más el activo. ¿Sí o no? Completamente de acuerdo. Totalmente. Entonces no puede, es decir, el que no hayamos visto un ejemplo donde no nos dan el efectivo no quiere decir que no hayamos. Sería imposible ver todas las Sí, posibilidades. pero imagínense, o sea, en la realidad, así es, ¿no? Por ejemplo, nosotros compramos un carro, vale, nos cuesta cierta cantidad, y uno da su carro antiguo a un precio, nos cobran la diferencia nada más. Entonces, la tarea. Exactamente, pero entonces, ¿por qué en la práctica veíamos que había que adicionar el valor del mercado? A lo mejor le a los estuve datos? regateando, después de lista le dije, 150, Sí, pero- ¿qué te parece? Mira, traigo 190 en la bolsa. Tengo un carro que vale. Pero no es posible ver esas, vamos, tomen en cuenta que esas son situaciones ya distintas de negociación. Tal como nos lo plantean, las soluciones son correctas. Nosotros resolvimos de una manera los dos ejemplos y de otra manera el de la tarea. Porque eran situaciones parecidas pero no iguales en el sentido de que no, en el otro no en este nos aceptaron los 190 y el carro de. Aunque el valor era de 350, ¿eso qué? Podría haber sido de 300 o de 400. Al final, me están diciendo exactamente lo que yo voy a cambiar. Y en la tarea no. En el de la tarea me dicen, entregué un activo de 74 y el resto en efectivo. Esa es la única diferencia. ¿Sí? Pero ¿para qué tanto? No entiendo el valor del mercado, no entiendo los datos. Ahora sí, el valor del mercado Entonces, sí subió. confundir. No. Aquí sí, porque Pero a nosotros no nos servía de nada. los 400, en los otros no. Los 108 no servían para nada, ni siquiera cobramos para hacer una tesis. Aquí los 108 no servían para nada, pero los 450 sí. pues, Y en los ejemplos, en el ejemplo, por ejemplo, de la sesión, los 250,000 del precio de lista no sirvieron para nada, porque al final me recibieron 190 más 30. Creo que me gustaría en un momento dado, como empecemos a considerar un momento dado, si nosotros en alguna ocasión en una tarea metemos los criterios y de alguna forma se tomen en cuenta, porque muchas veces lo hacemos en base a lo que vemos aquí. Entonces queremos cumplir con los requisitos de la escuela que nos plantean, de lo que venga todo viene, así debe ser. Y por otro lado, si nosotros ponemos nuestro criterio, a lo mejor podríamos Con tener ejemplos que algo cercano a lo que estamos viendo, ¿no? Yo lo que buscaría en un momento dado ya para así que concluir esto,
sí nos considere ver que realmente estamos metiendo en el criterio. Y si sabemos. Sí, que Pero enriquezca, seguro que está ¿no? considerado. Realmente, porque al final es una confusión que por querer cumplir con una tarea, pues hicimos A ver, muchas tú no cosas. perdiste ningún punto. Sí, ¿cómo no? Sí se lo di. Yo le dije ese, digo, le resto los A ver, 24, le resto los Pero de 7, tu calificación, perdón, ¿en qué punto no estás de acuerdo? en ese, en el 5. ¿Te bajó a 9? ¿Cuánto le pusiste la 481? No, dice que le puse 524, sumé 450 más. Sobre ese. ¿Quién más puso 524? Miren, lo de la calificación no lo deben. Quieren que les ponga bien el punto. Creo que lo que tenemos que tener es un acuerdo. Es aprender, profesor, y creo que van acorde a la mano. Yo consideraría que debería de usted corroborar la tarea y ver no solo los ejemplos que vienen dentro del material para ver aquí en clase, sino aunados a los que no vienen en la tarea, para poderlas realizar adecuadamente. Porque de pronto, como dice Tomás, la interpretación, yo jamás había visto esta parte de registros de activos fijos. Entonces, de pronto, si yo veo que me dice que en valor en mercado es de 108, pues digo, ¿cuál tomo a consideración? Yo, en primera instancia, no daría un valor a 74,000, porque yo lo tengo depreciado y mi valor en libros es de 150. Yo, en primera instancia, ese ejemplo para mí está mal, porque como empresa, ¿quién va a generar una pérdida? Nadie. Hay que ser realistas. Porque normalmente el valor en libros es diferente al valor probable. Pero no lo vas a dar por lo menos. Pero entonces, en el otro caso donde se tomaron el activo en 30 y tú lo tenías en 20, Los ¿qué le vas a decir? carros, No, espérame, es muy injusto para ti. Te lo dejo en 20. Y te dijeron, yo te doy 30 por el año. Y dame 190. más en las agencias, ¿no? Sí, además te castigan, sí. Sí, más Sí, uno mire. deja tu carro para uno ver eso. Las tareas son una especie de examen, ¿cierto? Tienen algunos detalles que son así medio parecidos. No podemos esperar que todas las redacciones, los ejemplos sean idénticos, exactamente iguales. Aquí fue nada más, vamos a decir que una diferencia en cómo lo conceptualizamos. Pero ustedes dijeron, no, ese precio del listado es diferente. De hecho, sí me salía, porque era directamente el precio de lista más la pérdida. A ver, ahorita le ponían 524. Ahorita no, ahorita ya no. No. Ya no. Estamos de Ya acuerdo. todo lo pasado. Yo incluso le había puesto 108 menos 74 y después dije, no tiene nada que ver. Entonces al final. Algunos que me preguntaron, dije, no consideran el valor de mercado. Ahí dice muy claro, se tomó el 74. Punto. ¿Sí? El otro era un dato, digamos, que formaba parte de la negociación. Tenía un valor, un precio de lista de 250,000, fueron 220. Aquí no, aquí sí el precio de lista tenía era la base. ¿Por qué? Porque yo les pedí un activo y me dicen que el resto lo pagué. No tengo otro dato de dónde agarrarme más que del precio de lista para decir, bueno, pues entonces el resto es la diferencia contra los 450. Dado que no me están diciendo cuánto entregué en efectivo, solo me dicen que es el resto, no tengo de dónde agarrarme más que del 450. Pero no sumándoles aquí, sino restándose, porque me lo tomaron a cuenta de los 450,000. Bien, vamos a... ¿Qué les parece si, miren, ya son las 8, tenemos que ver depreciación? ¿Algún otro de los puntos donde quieran que veamos? Ahora vamos a resolver. A ver. Los demás no tenemos problema. Tenemos que el equipo de reparto. Bueno, ya es ¿no? Tenemos adaptaciones y mejoras. ¿Dudas ahí? Las adaptaciones y mejoras de edificios tienen 41, ¿cierto? Hay un IVA de todo ese trabajo que se realizó. Nos va a pagar efectivo. ¿Ok? Luego, reconstrucción de un edificio. Se efectúa la reconstrucción de un edificio, se pagan 2.505.000. La unidad original tenía un precio de costo de 1.100.000 y una depreciación acumulada de 900. ¿Ok? ¿Cómo entendemos reconstrucción? Algo nuevo. Totalmente, ¿no? Ajá.
tenemos que dar de baja el edificio que teníamos. Este tiene una vida útil nueva, completita. Entonces, nos costó 2.505.000. Asumimos IVA de todo, no nos dan detalles. ¿Ok? Si nos dijeran que hubo por ahí honorarios o permisos de licencia, pues eso no le calculamos IVA, pero no nos dan este dato. Y lo pagamos en efectivo. Pero damos de baja la depreciación acumulada que teníamos. Aquí la solución está un poquito diferente a como yo lo hubiera hecho, pero no la quise cambiar. Pues para que nos dé pie aquí a que nos volvamos a ver. Claro. Aquí, primero, le suman los gastos de operación. Es decir, si yo estoy dando de baja un edificio que todavía lo tengo con un valor de libros de 200, ¿tengo una pérdida, sí o no? Sí. Bueno, aquí están los 200.000. ¿Ok? Y se los acumulo como depreciación al edificio. Ya lo llevo con depreciación a nivel del 1.100.000. ¿Sí lo ven aquí? Depreciación acumulada de edificios, le agrego los 200.000 que reconocí como gasto. Sí, al final se cancela su Ya depreciación. cancelo los Pero 2.000. tampoco eso sí se puede. O sea, Yo yo tengo, me faltan depreciar el edificio, me faltan a lo mejor otros 5 años. Y ahora lo reconstruyo y eso ya lo mando a la seguridad. Hay una nota, chequen creo que en el material de hoy vamos a ver algo de eso, donde sí se puede, sí, cuando ya se va a dar de baja el activo, se aplica la depreciación Como directamente. O sea, nada más ese asiento es para cancelar la depreciación. Sí. Pues además, lo que sí está ocurriendo, esto es lo importante. Estoy afectando los resultados. Esto es lo verdaderamente importante. Ahora, eso lo digo, porque eso puede ser muy representativo. Podríamos haber puesto dos. Aquí, 200, aquí la depreciación 900, ¿cierto? Para cancelarla. Yo lo hubiera hecho así. 200, 900 y cancelo mi activo. Es que al final representa una pérdida para usted, ¿no? Así está. Pero no iría contra una cuenta de pérdida. Al ser gasto se va a la pérdida. Okay. Pero también puede estar dentro de un rubro, un concepto que nos llame como pérdida, ¿verdad? También. Depende de cómo manejo yo, cómo tengo mi estructura de mi contador. Claro. Pero entonces el asiento también hubiera podido quedar sin hacer esos dos movimientos, sino simplemente mandar los 200. 200, 900, si lo tienen así, y les puse alguna nota, o consideran que lo consideré para la calificación, díganme. Es que no podemos hacer eso, también puso nota porque nada más dice errores varios y no dice porque miren, exactamente qué imagínense ponerles en el pedacito que me dan todo lo que hemos visto aquí. Pero puede poner imposible. punto 5, punto 6, punto 8, no sé. No hay espacio suficiente, es decir, el cuadrito que tienes para escribir. Cuando son 2 o 3 puntos, siempre les he dicho, tal vez hay una diferencia. Pero ahora eran varios detalles casi en la mayoría de los sitios. Entonces, es más fácil en una sesión que ya se nos fue más de media hora revisarlo, que aquí tratar de que quede claro lo que les quiero decir. Bueno, yo le propongo algo, si no le da chance en la plataforma, mínimo un correo electrónico donde nos especifique para que nosotros también podamos buscar información y si no se puede aquí, ver de qué manera poder encontrar esos Si errores. estoy calificando el jueves, ustedes suelen estar el miércoles. Lo califico el jueves, apenas ayer recibí alguna notificación. Mi calificación aparece hasta el viernes. No apareció apareció hasta el viernes. No voy a calificar ahora. Maquinaria. Requiere maquinaria por $728.500 a un tipo de cambio y se pagan fletes en Estados Unidos a otro tipo de cambio.
En los casos no aplicamos IVA, simplemente pagamos IVA. Hay un error. A mí me informó que tenía que considerar el IVA en el punto 8. A ver, en un correo. Sí, y se lo puedo demostrar si quiere. Mándame el correo y te corrijo. Y fue De hecho, en la mayoría cuando entra sí ya le cobran el IVA. Ya cuando llega. Sí, debería de llevar IVA, pero el detalle es que la adquisición con el extranjero, y si seamos honestos, allá no va a haber IVA, sino va a haber otro impuesto que se va a ir directamente al gasto. van a pagar los aranceles. Porque el económico Nosotros le pusimos IVA. Sí, la verdad es que sí. mándame el correo y vemos. Y los que le pusimos IVA. Hay ciertos, ¿También? Yo puse IVA, sí, hay yo ciertos puse IVA. aspectos Yo también le que puse más que nada un poco de más derecho de no saber. Pero muchas veces los conceptos que compuso Exacto. No, ¿y sabe cuál es el detalle, profesor? Que justamente, perdón que le interrumpa, complementando con la clase pasada, el detalle del IVA que nos provocó en cuanto a nuestra tarea en equipo, pues también ahorita como que nos queda así un poquito, ya no sabemos si agregarlo o no agregarlo, o si tomar criterios, era lo que yo le comentaba en la clase pasada, de lo de los cheques, y es que la realidad es, o somos o no somos. Normalmente todo ya lleva incluido el IVA, sin embargo, en las tareas pues es masiva, 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 y era lo que yo le comentaba en la tarea pasada. O sea, si hacemos la interpretación, cada quien le va a dar un enfoque diferente. En la tarea pasada ya ven que decía IVA de pagamento. Ajá. Eso está mal. Pero miren, Pero todo yo no tengo acceso a corregir las tareas que tienen en PDF. Yo estoy trabajando ahorita en corregir material de otras materias, que ya las he dado varias veces, y he encontrado muchísimos errores en el material. Pero ahorita en este caso, en el caso del IVA, que estaba nada más entre paréntesis, y que no decía nada, la onda dice aquí que IVA, ¿no? Lo quito, lo pongo, ¿no está? Creo que debería ser muchísimo más claro. El más IVA, punto. ¿Quién les contaba poner más IVA? para todos los ejemplos. Para los que lo lleven. Es que en En estricto los que sentido, procediera, en los que debiera considerar. Por ejemplo, cuando dice que es una realidad, es que salió el cheque por 20,000 pesos. Entonces, si el cheque salió por 20,000 pesos, entonces ya lo está incluido. Eso es lo que a veces, esos son los criterios que a lo mejor se tienen que tomar en cuenta. y si consideramos masiva, por ende, estamos acordes de que nos va a pegar en los impuestos. Entonces, digo, si ya lo vemos más detalladamente, son estrategias financieras. Si hay un ejemplo donde dice que ya salió el cheque, ya lleva el IVA, pero no era, Claro. no era el caso. Claro. Se decía, se pagaron o se pagó un importe de tanto. Y luego, entre paréntesis, IVA, ¿sí o no? Nunca dice que salió un cheque. Si dijera que salió un cheque, les aseguro que yo lo hubiera considerado con el IVA incluido, porque es contundente, es decir, el cheque ya Sí, está pero con dice IVA, que se dice, pagó con cheque. Se pagó con cheque. Se pagaron con cheque 140,000. Y luego un paréntesis, IVA. 140,000. Sí, por eso, pero la interpretación del IVA se la puedo dar como es masiva o ya lleva incluido el IVA. Así es. Esa parte yo ya la hubiera cambiado. Y voy a hacer un reporte para que se modifique. Claro. Pero ahora díganme, en estos ejemplos que estamos viendo, ¿ustedes le quitarían lo de los 108,000 a la tarea? Claro que sí. No me sirve de nada. Hay que ser honestos. Si ustedes estuvieran haciendo un examen, esperen, pero no lo vean como Bueno, como no sé. Si fuera un examen, sí, pues sí lo dejaría. Si ustedes lo estuvieran planteando como algo que le ponga un reto al alumno, a lo mejor se lo dejan. Claro. Para ver cómo reacciona ante el dato. Y reaccionamos mal. Entonces, ahorita, ahí sería la duda, bueno, a lo mejor yo lo quitaría, pero lo dejarías todo tan a modo, y ya no se da un aprendizaje. Claro. Porque está tan a modo, tan simple, dices, la verdad ya no tiene mucho chiste. Lo interesante es que haya necesidad de pensarle, ¿no? Decir, a ver, este es el punto.
Bueno, nos metemos a nuestro tema de hoy. Porque ya nos fue. Ya. Ok, vamos a ver entonces depreciación. A ver, creo que ya lo hemos estado comentando en otras sesiones, seguramente ustedes lo han visto ya en varios cursos. La depreciación es la distribución sistemática y racional del monto depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. Creo que aquí vale la pena decir que debe ser sistemática. ¿Qué quiere decir sistemático? Distribución sistemática y racional. Se va quitando población. Así es. Lo sistemático es lo que se repite, ¿no? Lo que sigue un patrón. Se fija. ¿Sí? Sigue algo que tiene un sistema de aplicación, tiene un método, una mecánica. Dice, por lo tanto, la depreciación es un proceso de distribución y no de evaluación. Y bueno, sabemos que nuestro valor en libros no necesariamente es el valor de mercado de los activos, ¿no? En el mismo texto, ¿no? Lo abrí un poco porque para la presentación vamos a poner todo ese texto aquí. No es muy... Sí, yo simplemente lo abrí para ir razonando los conceptos, ¿no? Esa lectura es como pero para una solución es preferible que estén preparados los puntos para irlos tocando. Yo les dando cuenta de cada uno. Con base en la definición anterior, se considera de manera general que la fórmula para el cálculo de la depreciación va a ser pues, el monto depreciable entre la vida. ¿Estamos claros? Hasta ahí estamos bien hasta ahí. Financieramente se entiende que por medio de la distribución de ese costo de esta depreciación, la empresa recupera la inversión, ¿verdad? Estamos de alguna manera recuperando la inversión. Sabemos que cuando adquirimos un activo, no llevamos el costo de adquisición al estado de resultados. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que no se lleva el costo de adquisición al estado de resultados. ¿Cierto? Lo vamos aplicando sistemáticamente, como nos dice Daniel, a lo largo de la vida útil de este activo. El cargo por depreciación de cada periodo debe reconocerse los resultados de este periodo en los renglones de costos y gastos que corresponden. Si se trata de un activo que está asignado o que se está utilizando para la realización de las ventas, como sería un tipo de entrega de recursos, entonces la depreciación va a los gastos de venta. Si se trata de un activo diario que se está utilizando en las áreas administrativas, pues la depreciación se trataría a los gastos de administración. Si se trata de un activo que está en la fabricación, ¿a dónde lo cargamos? A gastos de fabricación y finalmente al costo, ¿no? ¿Y el equipo de cómputo no puede estar asignado? ¿El equipo de cómputo? Sí. Al de venta. Cuando son equipos identificables. Cuando es identificable el equipo se carga la depreciación del automóvil del director de ventas, ¿a dónde lo cargamos?
ya lo calculé. Pero el director de manufactura también tiene un auto. ¿A dónde pagamos la depreciación de su automóvil? A gastos indirectos de fabricación. Si llevamos un sistema de costos absorbente, es decir, que todos los indirectos van al costo de todo, finalmente va al costo de X. No puede ser directamente a la cuenta del activo, del mobiliario equipo de transporte, como tal. No cargarle a la cuenta del activo. O sea, tú adquiriste un automóvil en $300,000. Es el que ¿vale? Entonces, y lo vas a depreciar en 5 años. 60,000 pesos por año. Los primeros 70,000 pesos los cargas a gasto y lo abonas a la deuda. Los 300,000 del error del activo no lo puedo. ¿Ya? ¿Claro? Claro, sí, sí. Es lo que nos están diciendo aquí. ¿Estamos claros en esto? Sí. En ocasiones los beneficios económicos futuros de un activo se incorporan a la producción de otros activos. En este caso, el cargo por depreciación debe tomar parte del costo de producción de otros activos y debe incluir. Este es el caso de cuando la depreciación va a los gastos de fabricación. Finalmente, si te va a los gastos de fabricación, forma parte del costo de producción del otro activo, que sería nuestro inventario de producto terminal. Está un poquito aquí medio enredada la relación. Sí. En este caso, el cargo por depreciación debe formar parte del costo de producción del otro activo. Sí, ¿no? Forma parte del costo de producción. La depreciación de la maquinaria con la que se hacen los productos terminados, finalmente, queda incorporada al costo de producción. ¿Sí? Es lo que nos están ahí especificando. Por eso no lo incluyeron en el cuadro anterior y la tabla anterior. A partir de que la fecha en que los activos de propiedades, plantas y equipos estén disponibles para su uso en las condiciones de indicación necesarias para su operación según lo previsto por la administración, se debe empezar a depreciar. ¿Ok? Aplicando bases y métodos consistentes. ¿Qué sería eso de métodos consistentes? Pues el método se va a utilizar para la disposición. Que no lo vamos a estar cambiando, ¿de acuerdo? Que si lo establecemos de una manera que esté consistente para todos los años. La depreciación debe cesar en la fecha más temprana entre aquella en que el activo se clasifique como destinado a ser vendido y la fecha en que se clasificaba bajo. Cuando ya lo damos de baja, cesa la depreciación. Lo que pasa en el ejemplo es que se da baja y lo de bajantes. Y le acumulamos ya su depreciación de 250. Le aplicas ya la depreciación faltante porque lo vas a bajar. Pero igual también, por ejemplo, en ese ejemplo, lo que comentaba también se puede dar la pérdida, como una pérdida, como tal. Pues, siempre se tiene que depreciar de... En los dos casos se puede gastar la diferencia. Los 200,000, en los dos. Sí. Nada más la única diferencia era hacer el lo de precio, los 200 que faltaban y luego cancelo 1,100,000, o cancelo los 900. Entonces, en el otro caso que yo le comento, solamente sería otro asiento para cancelar la pérdida con la depreciación. Con la diferencia de la depreciación y la... Costo de adquisición es el monto pagado en efectivo o equivalentes o el valor razonable de la contraprestación entregada por un activo al momento de su adquisición. Monto depreciable, el costo de adquisición o costo de contrato de un activo menos su valor residual, en su caso las pérdidas por deterioro acumulado. Yo no he visto casos o ejemplos reales de activos que se aplique una disminución de su valor por deterioro, pero seguramente se tendría que hacer en el caso de que tuviéramos, vamos a decir que un equipo sufre un siniestro, un accidente grave, y queda dañado a la mitad de su capacidad, ¿no? Entonces, su valor
seguramente que va a ser mucho menor al que tenía originalmente. Ya la máquina tiene un daño severo, pero la vamos a seguir usando, no tenemos otra alternativa. Entonces podemos ajustar su valor en libro, pero aplicándole pérdidas por deterioro, pero sería que ser con créditos, con evalúo, ya, tiene un nuevo valor de equipo. Y necesitamos una pérdida o una pérdida de valor. Pero en la mayoría de los casos, el monto depreciable es el costo de adquisición menos el valor de desecho, menos el valor residual. ¿Ok? Aquí está la formulita: monto depreciable, costo de adquisición menos valor de desecho. Perdón, ese valor de desecho lo entiendo como el valor final una vez depreciado. El valor en el que se puede vender una vez En depreciado. el que estimas que lo vas a poder vender. Hasta donde tú quieres depreciar el edificio. Puede ser cero. No, sí, pero a lo mejor lo depreciamos en cero, pero al final se puede vender en una parte proporcional. Esa parte proporcional en lo que yo lo voy a vender se refiere a ese valor residual. Si la tienes, si la puedes estimar con cierta certeza, deberías considerar no depreciar todo el activo. Al final, ¿qué harían ustedes en un caso real? Si me dice que tiene una vida útil, un activo de 1 millón, tiene una vida útil de 5 años. Y hay una estimación de que al cabo de los 5 años lo puedo vender en 200,000. ¿Qué harían ustedes? ¿Deprecian por 200 o deprecian? La NIF dice que se deprecie en 800, ¿cierto o no? ¿Qué harían? Yo depreciaré un poco más, pues al final, bueno, ellos que están más en contacto con eso, con lo que me comentaron hace ratito del valor y que existe en la vida real, yo lo depreciaré más. ¿Cuál sería la diferencia de depreciar más y menos? ¿Qué es lo que necesitaría depreciar más? Que tenemos más gastos, ¿verdad? Que le bajamos un poco a la utilidad. Así es. Ya vamos. Bueno, no sería una ventaja, sino una desventaja, por así decirlo, ¿no? No, si le bajas a la utilidad, no. Aquí todo ya sabes que sí, se pero al mueve. final es como si yo estuviera juntando un poquito más todavía para recuperar esa inversión, ¿no? Se supone que la depreciación la deberíamos de dejar en los bancos. Al momento que la cargas, como no es una salida de activos, sabes que no es una salida de activos. Sin embargo, sí es un costo. En el flujo se regresa la depreciación, ¿verdad? A la utilidad del ejercicio, porque no erogaste nada. Entonces, en teoría, una empresa debería dejar la depreciación en la chequera, porque es el ahorrito para reponer ese equipo al cabo de su vida útil. Es lo que deberían hacer los taxistas. Sí, ir aplicando una cantidad, un porcentaje de lo que les costó la automóvil y ahorrarlo, aplicarlo como una depreciación, no considerarlo utilidad, sino aplicarlo como operación. Pero para ellos todo es utilidad. y al final tener eso, ese ahorro, ¿no? Las Tener la empresas cuenta. de alguna manera tampoco lo manejan y tú lo sabes. Pero aquí sabemos que si tenemos manera de estimar un valor de desecho, hay que considerarlo. Pero sin embargo, aquí lo vamos a ver exactamente como dice, ¿no? Tienes el valor residual, ya te lo definieron, ya lo determinaste, úsalo. Otro concepto, monto recuperable. Máximo beneficio económico que podría obtenerse de un activo. En los activos de larga duración que se encuentren mantenidos para su uso, este monto recuperable está dado por el monto mayor entre el valor de uso y su precio neto de venta. Hay activos que tienen un valor al día de hoy, vamos a decir, lo que me darían en este momento por ese activo. Pero ese será el valor para mí como empresa, o tendré yo la posibilidad de tener otro valor. Como empresa no tiene un valor libre, ¿no? Ajá. Pero aquí no es valor en libro, sino monto recuperable. ¿Cuánto voy a recuperar yo de ese activo? ¿Cuánto me va a dar a mí? No de nada, porque hay unas ciertas
Vamos a suponer que es nuevo. No es decir, yo compro una maquinaria que me cuesta $500,000. A lo mejor ya cuando la tengo instalada ya nadie me va a dar el $500,000. Porque pues yo ya la coloqué para que la desmonten. Entonces, a lo mejor lo más De hecho, que yo aunque no esté instalada, ya no le dan. ya no, ¿verdad? Ya. Vamos a suponer que ese equipo tiene un precio neto de venta. Yo lo podría vender en 400. Pero yo lo compré por eso, para venderlo en 400. No. ¿Cuánto espero yo de esa máquina? 1,000,000. Yo espero muchísimo más de esa máquina. Para eso O sea, para eso la compré. Entonces, para mí tiene un valor, por el uso que le voy a dar, por los beneficios que voy a obtener de este equipo. Ese sería un monto recuperable. ¿Cuánto espero recuperar de ese activo? Una la nota. De ese activo yo espero que me genere mucho dinero. Aunque ahorita me lo compraran en 400, por supuesto que no lo tengo que vender. Y entonces, son dos maneras de hacer una estimación de cuánto espero recuperar yo del monto recuperable. Entonces, no puede ser lo que dice que me va a dar, lo que me va a producir la máquina. En sí no es por vender la máquina, sino por lo que me lo que va a producir. Lo que sea mayor, ahora al revés, una máquina muy viejita que ya está en las últimas. ¿Qué espero yo de una máquina que ya prácticamente está ya? ¿Cuánto me puede dar de utilidades? Me da más gastos. Es más lo que le meto de dinero, ¿sí o no? Carro viejo. Que lo que me da de beneficios. Allí ya se vuelve el otro caso. Allí es más alto. Por eso dice aquí, el monto mayor entre lo que puedo obtener y lo que me den en este momento. Algunas máquinas están ya tan mal que es más lo que me dan ahorita que lo que yo pueda recuperar de este equipo. Porque realmente me está causando ya mucho, ¿no? Casi no le saco nada. Son dos situaciones diferentes. Entonces, ese monto recuperable se podría interpretar como el monto que yo voy a... ¿cómo decirlo? Las ganancias que me va a producir ese bien que yo adquirí. Para todo. Lo que sea mayor, ya dijimos que en un caso pueden ser mayor los beneficios que yo espero obtener, y en otro, Ese concepto lo utilizamos en... esto no se va a comprar. Esto no se va a vivir. Es un concepto nada más. Lo que sería un monto recuperable. Debe venir en la ley. Valor de desecho. Es el monto neto en efectivo o equivalente que la entidad podría obtener por la expulsión de un activo, como si el activo ya hubiera alcanzado la actividad de una al término de su vida, después de haber recibido los costos derivados de su. Este es el valor de desecho. Lo que yo espero recuperar de este activo cuando me deshaga de él. Puede ser cero. Claro, hay activos que ya no. Imagínense que ahorita quieren vender un monitor CRT de los. Vamos, ya son. ¿Cuánto nos dan ahorita por un monitor? Nos cobran de la basura por llevar. Sí, era lo que iba a decir. Okay. Entonces, igual hay activos que a lo mejor ya cuando ya llegas a los 5 años, no hay un valor de los activos. Es válido, es aceptable, puede ser cero. Valor específico de un activo para una entidad es el valor presente de los flujos de efectivos futuros que una entidad espera obtener por el uso. Este sería un poco lo que esperamos obtener, lo que veíamos aquí, El valor del del monto recuperable, pero aquí ya es traído a valor presente. Los flujos que yo espero obtener de este activo, pero traídos a peso cero. Valor neto en libros, costo de adquisición, una vez retirada. Valor razonable, ya lo habíamos visto también, creo que lo vimos en las funciones. Monto de efectivo o equivalente que los participantes en el mercado estarían dispuestos a intercambiar por la compra. Valor razonable.
Valor neto en libros nada más es lo que yo tengo en libros de mi activo a una fecha determinada. Como el ejemplo que estábamos viendo, el del punto 5, ¿no? Que nuestro valor era de 150,000, aunque se dio en 74,000. El valor del libro es de 150,000. Va a seguir su proceso de depreciación hasta que llegue al valor de ese. Se determinó que se va a depreciar solamente hasta que llegue a 50,000, hasta ahí va a llegar la depreciación. La vida útil de un activo debe definirse en términos de la actividad financiera que produce a la actividad. La vida útil se puede definir de varias maneras. La política de gestión dice de activos llevada a cabo por la entidad puede implicar la adquisición de los activos después del periodo específico de utilización o tras haber obtenido una cierta proporción de los beneficios económicos de eso. Entonces, la vida útil de un activo puede ser inferior a su vida económica. Nosotros podemos estimar que la vida útil de un activo es hasta un punto, aunque todavía pueda seguir siendo utilizado para nosotros, eso fue la vida útil que estimamos. Sabemos que para la contabilidad financiera nosotros estimamos la vida útil de los activos y que para la contabilidad fiscal que se hace Es en pesos, ¿no? La vida útil de un activo. Ahí la vida útil o los porcentajes de depreciación están establecidos en la ley. Los años que se va a depreciar cada uno de los activos, años, como mobiliario y equipo. Pero para la financiera, nosotros estimamos la vida útil es una cuestión de criterio basado en experiencia, ¿no? Si no tenemos, ¿cómo estimaría la vida útil de una máquina, de una maquinaria? Con la experiencia pasada. Pues base a los. Si no han a la producción. Si es la primera máquina que se compra de estas características. En base a la producción que puede generar la máquina. Puede ser una, o puedes estimar en volumen de producción. Esta máquina tiene una vida útil de 1,000,000 de unidades. Cuando llega al 1,000,000 se acabó. Pero, ¿cómo determinaríamos ese 1,000,000? ¿De dónde lo tomamos? Por la producción, las horas que estuvo en funcionamiento, la maquinaria. No, pero antes, para estimar la vida útil. A lo mejor no hay un libro que nos especifique más o menos. Con lo que comentaba Tomás, con el así como los pasado. coches, ¿no? Si es una maquinaria nueva, que apenas vamos a implementar, no existe registro ni nada. Es como el coche tiene un libro donde dice tal a tal año, se va a depreciar, no hay uno para porque el mismo proveedor continúa. Para la depreciación fiscal está, y ahí nos dicen la maquinaria, abonos, si nos quitan de bronco, y una registración. Entonces, pero para la financiera, ¿cómo la fiscal? ¿Cómo 15 años? no, como comentaba Tomás, no podría ser con ejercicios pasados, en base a la producción. Si tenemos máquinas similares, decimos, sí, mira, la última nos dio 10. Punto. No hay que complicarse demasiado la experiencia. Pero si es una máquina muy nueva, que es la primera que compramos de ese tipo, va a sustituir a 3 de las viejitas. Siempre viene la producción, ¿no? Te produce 200 por hora. Y es en base los datos, los que nos vendieron, nos dan las especificaciones. Los manuales, los catálogos, las guías. O sea, las especificaciones de la maquinaria traen esa información. ¿Cuánto de eso? Además, por ejemplo, para comprar una maquinaria, uno debe saber qué es lo que vamos a poner. O sea, si tenemos una funciones específicas, en donde en base a eso podrán obviamente con las características que ahora, si el proveedor dice que la máquina debe durar mínimo para una producción de 1,000,000 de unidades, un costo grande. Todas las empresas podrán hacer que llegue la máquina al 1,000,000. No, tiene más. El mantenimiento, ¿verdad?
el cuidado que se tenga con el equipo. Si en un camión subimos a un proveedorista que lo maneje, en 2 años ya se lo acabó. Y si nunca lo metemos al camión a hacer preventivos, en 2 años es una basura de compañía. Pero si le damos sus servicios y tenemos gente capacitada y entrenada que cuida los activos de la empresa, entonces el activo puede durar mucho más. O sea, ya en la práctica es otra cosa, ¿no? Pero cuando estamos estimando, pues no vamos a estar estimando que vamos a acabar el equipo. Bien, para determinar la vida útil, ya lo estamos comentando, la utilización prevista del activo, el desgaste físico esperado. Lo que quiero es que un poquito ya los cálculos de los métodos de depreciación, que no nos van a... La obsolescencia técnica por razones de seguridad, teniendo un capital comercial, es decir, en la vida útil está el uso que se le dé. No va a durar lo mismo una máquina que la que tengamos trabajando un turno a una que esté trabajando 3 turnos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, no dura los mismos años. El desgaste físico creado depende de factores operativos, turnos de trabajo, uso del activo, programas de reparación y mantenimiento, etcétera, ¿no? El cuidado que tenemos con el activo. La obsolescencia, hay activos que los podemos cuidar, pero igual en 3 años son obsoletos. Díganme si no. Las primeras tablets, tal vez ahorita ya nadie nos las compra, ¿no? O sea, en 3 años la tecnología de la informática evoluciona tanto que lo que uno compró en 3 años ya es obsoleto. Ya no es si lo cuidó o no lo cuidé, simplemente no hay quien le dé un... O límites legales o restricciones similares sobre el uso de los activos, ¿no? También la vida útil puede estar condicionada a algún contrato en el que solamente se va a poder utilizar. Esto aplica mucho más para los infantiles, donde tenemos que la vida útil, por ejemplo, de una patente tiene un límite, no son 15 años. 15 años o si estamos presentando una marca o tenemos una franquicia, la vida útil es el término del contrato. Si el término del contrato que tengo de la marca que estoy utilizando es de 10 años, es la vida útil de ese activo intangible. Vamos a ver si los activos intangibles tenemos que ver depreciación y luego igual son puros conceptos. Vámonos rápido a los métodos de depreciación. ¿Quién ha visto por ahí ya algunos métodos que conoce, por lo menos uno? El directo todos lo hemos visto, ¿no? De línea recta. Línea recta. Así, ¿no? Para efectos fiscales, línea recta. ¿Cuántos años? 10, lo divides entre 2 meses. ¿Qué tenemos que considerar? Independientemente de que para efectos fiscales es una norma, con las leyes, para efectos financieros nuestro método de depreciación puede ser diferente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que para efectos financieros yo puedo llevar un método de depreciación diferente, soportado por lo que me establecen las normas. Pero ese método financiero, vamos a olvidarnos ahorita de fiscal, ¿no? Debe reflejar el patrón con base en el cual se espera que el empleado tenga los beneficios económicos. Patrón que van a observar los beneficios, considerando las políticas de identidad y las estrategias. Entonces, aquí es donde nos llevan a elegir entre un método y otro. Si yo espero que los beneficios económicos del activo sean los mismos o casi los mismos todos los años, ¿qué método uso? El de línea recta, ¿no? Pero si yo espero que el 80% de los beneficios del activo se dé en los 3 primeros años de sus 10 años de vida útil, ¿usaría línea recta? No, ¿verdad? Tendría que buscar otro método. Es lo que nos dicen aquí, ¿de acuerdo?
El método elegido debe ser sistemático y razonable, es igual, ¿no? Una vez que lo establezco, no lo puedo cambiar. Y tendríamos que buscar que sea el método que mejor enfrente los ingresos con sus costos y gastos respectivos. ¿Ok? Esto depende del descenso del servicio potencial del activo. Hay activos que cuando son nuevos, sus beneficios son mucho, muy altos, pero declinan muy rápidamente. Y ya después, el beneficio que se obtiene es muy bajo en los últimos años. El beneficio está al principio. Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera de enfrentar adecuadamente los ingresos. Si yo uso un método de línea recta y a los ingresos que tengo del beneficio de ese activo, que en el primer año fueron casi del 40% de los que voy a obtener durante toda su vida, y le enfrento una depreciación del 10%, estoy enfrentando adecuadamente. ¿No, verdad? Ahí tendré que usar una depreciación acelerada para enfrentar esos beneficios que son el 40% de los que va a dar en toda su vida, con una depreciación proporcional a ese beneficio. Si el servicio potencial declina más rápido, en los primeros años, el método de depreciación acelerada sería el deseable. Si la declinación es uniforme, la línea recta sería más apropiada. Y existen diversos métodos de depreciación para los problemas de. Tenemos dos grupos, los métodos lineales y los métodos acelerados, el de línea recta y el de unidades producidas. Y acá tenemos el doble saldo de crecimiento y la suma de años. La depreciación de un año va a variar de acuerdo con el método que haya seleccionado, pero la depreciación total debe ser la misma. ¿Estamos de acuerdo? Para cualquiera de los métodos, la depreciación total debe ser la misma. Sí, porque no puede computar más de lo que vale. No, o de lo que, o de su monto depreciable. Acuérdense que una cosa es el valor de adquisición y otra es el monto depreciable. ¿Cuál es la diferencia entre valor de adquisición y monto depreciable? A ver, ¿quién se acuerda? Lo acabamos de ver. Ajá. Y el monto de depreciable es lo que se le va a ir restando por IRAU. El monto en el que yo lo voy a depreciar. Ajá, pero financieramente tú lo estableces. Sí, las dos formas, tanto financiera como. ¿Cuál era la otra? Fiscal. Pero ahorita vamos a lo financiero. ¿Cuál es la diferencia entre valor de adquisición y monto depreciable? Lo vimos hasta una forma. O sea, yo establezco El monto depreciable yo lo establezco. Estimando que el valor de desecho. Y mi monto depreciable va a ser el valor de adquisición menos Valor de desecho. el valor de desecho. Financieramente. Si yo tengo un activo de $1,000,000 de pesos y tiene vida útil de 5 años y yo estimo que lo voy a poder vender en 200,000 al cabo de los 5 años, una vez más por los 5 años, ¿cuánto es mi monto depreciable? 800. Pero si mi estimación de la venta es solo de 50,000, ¿cuánto es mi monto depreciable? 950. ¿Sí? ¿Está claro la diferencia entre monto depreciable y valor de adquisición? Si el valor de desecho es 0, entonces mi valor de adquisición y el monto depreciable son iguales, ¿verdad? Cuando el valor de desecho es 0, voy a depreciar todo lo que me costó el activo. Pero si hay valor de desecho, ya no son iguales. ¿Está claro eso? Bien, entonces, cualquiera de los métodos que sigamos deberá depreciar el activo hasta su valor de desecho. No puede ir más allá. Ninguno de los métodos. Revisen, chequen su tarea individual, no cuál es el equipo, ¿no? Donde es la depreciación. Porque vamos a aplicar los métodos de depreciación para un activo por los 4 métodos.
y en todos tiene que llegar al valor ¿Al mismo importe? al mismo valor. O sea, la depreciación debe detenerse en el valor del desecho. Hasta ahí debe llegar, bajo los 4 metros. Bien, el método de línea recta, pues ese lo conocemos. La depreciación anual es costo menos valor de desecho entre los años de vida útil. Por ejemplo, si tenemos una máquina con un costo de 670, con un valor de desecho de 58,000 y una vida útil de 6 años, nuestra depreciación anual sería los 670,000 menos 58, ¿cierto? Claro. Nos va a dar el monto a depreciar. Nos da el monto depreciable, que son 612, entre 6 años nos da 102 por año. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Así de fácil, ¿no? Eso es línea recta. Este es el número. Aquí no tiene mayor. La depreciación en base a unidades producidas también se considera lineal. Este se basa en el número total de unidades que se usarán o que puede producir un activo, o la cantidad de la que trabajará, o el número de kilómetros que va a recorrer un vehículo. Y las fórmulas que se van a usar son estas. Tenemos que calcular la depreciación por unidad, donde la unidad puede ser una hora de uso, una pieza producida o un kilómetro recorrido. Depreciación por unidad. Pues sería el valor del bien entre las unidades, ¿no? O entre Entonces, el monto depreciable, nuevamente nuestro valor de depreciación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ese casi siempre va ahí? ¿El valor de desecho? Sí, para ¿Así sacarlo, son ¿no? pesos? No, así sea cero. Ok. Hay que especificar. Aunque sea cero hay que ponerlo. Porque quiere decir que estamos bien claros que no hay valor de recuperación. Que no esperamos recuperar nada del activo cuando lo mandemos a la muerte que pagar. Entonces es el monto depreciable entre las unidades de uso, las unidades que ese activo va a producir o va a poder ser usado durante su vida útil. Si tengo un camión que me costó 300,000 pesos y espero que pueda recorrer 600,000 kilómetros, pues hago la división de los 300,000 pesos entre 600,000 kilómetros y me dice que la depreciación por kilómetro recorrido son 50 centavos, ¿no? Entonces, ya dependiendo de los kilómetros reales de cada año, será mi depreciación. Si en el primer año recorrió un poquito menos de los kilómetros que recorrió en el segundo, ya sí, pero se espera más o menos una depreciación lineal. Para calcular la depreciación, voy a multiplicar la depreciación por unidad por el número de unidades reales, ya sea piezas producidas, horas de uso o kilómetros recorridos. Es esta multiplicación. Son los fórmulas. Depreciación por unidad por el número de unidades. El uso real. Ya conocemos el uso real. Pero nosotros establecimos desde el principio este método. Y esto sí lo tenemos que tener ya determinado. Porque estas unidades de uso son estimadas. Y ahí sí va a variar la depreciación mes con mes, ¿no? O bueno, cada que la llegues a registrar va a variar. Dependiendo de Sí, del uso que le llegues a dar. de las unidades. Pero a ver, este ejemplo, la máquina que vimos hace un rato tiene una vida útil de 612,000 unidades. Se espera que su vida útil 612 millones de unidades. Vida útil de 612,000 unidades de producción. Está Aproximadamente. Acá arriba está diferente. Está diferente, acá está con 613. Ah, pero sí son 613 pero millones. le quité el 13 para que Para que cuadra la sí, para que me diera un perro. San Ya después a Agustín. ustedes les va a dar los decimales que quieran, pero aquí creo que lo que queremos entender es el concepto.
no tanto explicar, nos va a dar punto 3. Entonces, tiene una vida útil de 602.000 unidades, lo que se estima, y durante el primer año produjo 46.000. Entonces, primero calculamos la depreciación por unidad producida, que serían los 670 menos el valor de desecho, que nos da 612.000. Entre 612.000 nos da un peso por cada unidad producida, ¿no? Esa es la depreciación. Si se produjeron 46.000 unidades en el primer año, pues la depreciación en ese año es de 40. Esto también está muy sencillo, ¿no? Esa, estoy tomando la depreciación anual. Normalmente la depreciación se utiliza la depreciación mensual. Tendríamos que tener el dato de la mensual. En este caso, el peso sigue siendo válido para la producción de un mes. Ajá, nada más es multiplicado por las piezas. Los 58 nosotros lo establecimos, ¿verdad? Así es el valor de No dice, pero vienen en el ejemplo atrás esos datos, ¿no, verdad? Creo que ustedes tienen 57.000 aquí. Sí. Estaba ahí. En el problema como tal no venía ya en la promoción. Aquí sí. Sí. No, ese nosotros lo establece. Tú puedes establecer cualquier. ¿Está claro Y si me lo el ponen ejemplo? No importa que haya yo cambiado las cantidades, ¿verdad? No vaya a decir, no, es que está muy claro que no se ve. Nada más nos lo manda. Ah. El valor de desecho siempre va a ser 58. El método de doble saldo decreciente. Fíjense bien, lo que dice aquí, bajo este método no se deduce el valor de desecho del costo del activo para obtener la cantidad a depreciar. Tomen en cuenta esto, por favor. En la tarea individual se tienen que hacer unas tablas. Ahorita vamos a ver una tabla para este método. En los otros es la producción. Pero aquí, así es. En el primer año el costo total del activo se multiplica por un porcentaje equivalente al doble del que se usaría por el método de línea recta. En el primer año. O sea, se calcula. Aquí la diferencia es que aquí El doble salto de crecimiento. lo que pasa es que aquí se está usando el costo total del activo y en los demás años se usa el valor en libro. ¿Ok? En el segundo año, lo mismo que en los demás, solo que el porcentaje se aplica al valor en libro. O sea, los primeros 2 años van a ir al doble. Todos los años van al doble. Todos los años la tasa va al doble. La tasa. Pero se aplica al valor en libro, que en el caso del primer año el valor en libro es el mismo de adquisición. ¿Estamos de acuerdo? O sea, a ver, ese aspecto es hacer la depreciación pero multiplicarla por 2. La tasa. Y se va por 2. Ahorita vamos a hacer un ejemplo contable y todo para que nos quede claro. Como sabemos el valor en libro, que es el costo del activo menos para la prestación acumulada, ¿cierto? Se adquirió un vehículo de transporte con un costo de 230.000, su vida útil se estima en 5 años y su valor de rescate de 20.000. ¿Ok? La depreciación por el primer año sería así, ¿no? Primero, el porcentaje de depreciación sería, en línea recta, ¿qué haríamos? El 100 entre 5, ¿no? Y nos daría un 20. Si fuera línea recta, depreciaríamos 20% cada año. ¿Qué nos dicen en este método? Que usemos ¿qué? El doble, ¿verdad? Entonces, en el primer año serían los 230.000 por 4. Sí. Ya no se deja. Es que no tengo el programa con el comandante. Ignoren estos 3 ceros, por favor. Ustedes no los tienen en su material. Es ahí 40%. Punto 4, sí. 0.4. Voy a llamar así sobre saldos y desorbitos. Lo que va quedando lo vamos aplicando. Tal vez se quiera confundir con algo financiero. Yo le llamaría como es valor en libro. Sobre el valor en libro.
Porque como que insoluto suena a un crédito. Sí es parecido a una tabla de amortización, donde vas aplicando por el saldo insoluto, los intereses que van calculando por el saldo insoluto. Pero aquí sería conveniente que se usara mejor el término de se aplica sobre el valor en uno. En el primer año, ¿qué hacemos? Los 230.000, que es el valor de adquisición por punto 4. ¿Estamos de acuerdo? Y nos da una depreciación de 92.000 en el primer año. Para el segundo, serían los 230 menos 92, ¿no? 138 por punto 4. ¿No te significa usted ceros ahí? Estoy enamorado, profesor. Eso es lo que pasa. Hay una herramienta, no sé si ya la conocen, para poner formulitas así, un poquito más decentes. En algunas tareas ya ven que de repente ponemos las divisiones en la horizontal y luego no sabemos el signo de igual. En el caso de un cuadrado, el signo de igual queda arriba, y aunque lo hagamos en el Excel, o sea, es un poco difícil presentar en una tarea una fórmula, una ecuación. ¿Alguien conoce cómo hacer ecuaciones? En Word, En PowerPoint o en Word. tiene el mismo Word en insertar ecuaciones. Hay dos maneras: insertar. ¿Quieren que lo hagamos rápidamente? Sí. Insertar y luego por aquí dice ecuación. ¿Ok? Es que hemos seleccionado el. Y aquí me deja usar todas estas herramientas, poner signos igual, etcétera. ¿Sí? Y los valvos Ajá, vas acomodando como que programa. Yo puedo poner fracciones, exponenciales, paréntesis. Y la puedes grabar. Esta herramienta es muy rápida de uso, pero todavía hay una herramienta más completa que la tiene aquí Office también. Y esta le damos insertar y luego objeto. ¿Okay? No sé. Porque yo no lo tengo. Insertar. Es que estás en Power. Sí. A ver, localícenlo. Sí. A lo mejor el. Pónganlo en símbolo. insertar y luego objeto. No. Objeto. Insertar. ¿Ya lo localizaron? Ya. Ok. Denle un clic a objeto. Nos abre esta ventanita, este cuadro de diálogo. Es cierto. Y aquí dice Microsoft Equation 3.0. Editor de ecuaciones. Editor de ecuaciones 3.0. Con este también nos abre una documento. Bien. Todas estas herramientas y aquí están. Y lo primero que yo quiero hacer es un cociente. Vamos a suponer que queremos poner que M es igual a una división. Entonces, lo único que tengo que poner aquí después es, miren, aquí está la herramienta. Le doy aquí, me da todas estas opciones, escojo la primera, y aquí, por ejemplo, le pongo X, y aquí avanzo y le puedo poner un paréntesis aquí. No. Que se podía. Paréntesis. Aquí puedo poner otro cociente. Ese de fórmula no lo tengo. No, ese sí. Pero el que tú utilizas. Cosas así. Se pueden hacer Es lo mismo, sí. Nada más con mucha facilidad. Este es mucho más completo. Es que sí es el mismo, nada más que Word jala directamente ese motor. Este programa jala directamente en la página, en la hoja. En la hoja. Ajá. El de Microsoft, editor de ecuaciones. Y entonces,
La ecuación ya queda aquí, una vez cuando se salen aquí, miren, la pueden hacer. ¿Se trabó? Ay, si quieren, ¿eh? ¿Ok? Ok. Bueno, seguimos bien. Doble saldo decreciente. Entonces, a ver, nuestra tabla, ¿cómo quedaría para la depreciación de este activo? La tasa es del 40%, ¿de acuerdo? El valor en libros, en primer año es valor de adquisición, 230. La depreciación es de 92, ¿verdad? 0.4 por 230. La depreciación acumulada es de 92. El valor en libros para el segundo año ya es de 138. Por 40%, la depreciación es de 55,200. ¿Estamos de acuerdo? Lo restamos a los 92 y nos da una depreciación acumulada de 147. Estos 55 se los restamos a los 38, y nos quedan ¿cuánto? 82, ¿no? 20 quitamos el 40%. Como el 40 se aplica en todos los años, pero como se va aplicando sobre un valor cada vez más pequeño, la depreciación se va haciendo cada vez más pequeña también. ¿Sí está claro esto? En el último año, fíjense lo que hicimos, 40 por punto 29, ¿cuánto les da? 40 por, perdón, punto 4 por 29.800. Nada más. 29.800 ¿Se ajusta? por punto 40 nos da 11.923. Ok. Tenemos los 20,000 pesos. Pero nosotros establecimos que se van a tener como valor de rescate, ¿cuánto? 58,000, ¿no? Valor de rescate. No, Ah, no, 20,000, perdón. 20,000. Entonces, Ahí estoy abajo, 20.000, rescate de 20.000. solamente le vamos a quitar los 9.808 al valor en libros para dejarlo en cuenta. 20.000. 20. ¿Ok? En el último año vamos a ajustar la depreciación a aquella que se necesite para dejarlo en el valor de ese. En lugar de los 11, pusimos 9.808. Ya no hicimos la Para que no se los cuente. Entonces tenemos una depreciación acumulada de 210, el valor de adquisición es de 230, nuestro valor de 230. ¿Y ahí no estaría mal dejar la tasa en 40%? Ahí en la tabla. ¿Esto? Ajá, pero en el último año. Pues, Porque se puede malinterpretar, ¿no? O sea, si lo dejamos así, y alguien que no lo haya hecho lo revisa, sabes que no es el 40. no podemos quitar. O sea, yo creo que Nada más déjale proporcional. digamos que quieren dejarlo en blanco, lo dejan en blanco. Pero bueno, aquí está la nota, ¿no? Acuérdense que igual en los Estados Unidos tenemos nota, donde aclaramos por qué ¿Está claro entonces el de doble saldo, el creciente? ¿Alguna duda para la tarea? Ahí tiene que hacerle una cuenta con la calculadora en cuanto al valor del rescate de que quede ese caso. Sí. Usted tiene que estamos con la mierda. No, línea recta también puedes. Porque no se debe saber, cuando ya se termina el plazo, No. Fiscalmente. Pero financieramente, si establecimos que nuestro valor de desecho es de 20,000, ¿cuánto es el monto depreciable? o sea, niña recta Restante. también un valor de deseo. Sí, en todos los métodos. Todo financieramente. Que lo que dice, aunque fuera un peso o cero, lo tienes que colocar. Podemos decir que es así. En el de línea recta sería, creo que lo No, hicimos, de hecho sí es cierto, porque incluso a la hora de restarlo, desde la fórmula, ¿no? Ya ahora cuando ya se va depreciando, vamos a la cantidad,
que nos va a quedar el saldo. Para línea recta vamos a dividir los 210,000 entre 5, ¿no? Exactamente, no sería No son los 230. Y a la hora de que le apliquemos este valor, vamos a llegar a un valor de 20. Y para los precios. En el caso de las unidades producidas también, lo que se divide entre las unidades que va a producir el equipo es el monto depreciable. Ya entiendo que sí, así es, también está considerado. El método de la suma de años. Sí, sí. Los que me hacen más práctico. ¿Lo pasaste a...? Sí. Ok, este método igual, estos dos últimos métodos, ya sabemos, ¿no? Que son de depreciaciones aceleradas. El de línea recta y de unidades producidas se consideran depreciaciones lineales. Y estos dos son depreciaciones aceleradas. Entonces, este método asigna el gasto por depreciación con base en fracciones del costo calculadas a partir de la vida útil del activo. Cada fracción usa la suma de los años como denominador y el número de años de vida útil como numerador. Este numerador va a ir descendiendo conforme pasan los años de vida útil. A diferencia del método de doble saldo decreciente, en este solo se considera la base a despreciar para el cálculo de gasto. Fíjense bien, en el anterior usamos desde los 230 y lo reprimimos. Aquí se usa el monto depreciable, no se empieza en 230. Ahorita vamos a ver la tabla. Si usamos el mismo ejemplo, aquí vamos a usar como base de depreciación el monto depreciable, que son los 230 menos los 20 de BC. Desde ahí vamos aparte, más bien de eso lo que vamos a depreciar nada más. Eso es lo que vamos a hacer. Y le vamos a aplicar. El primer año tiene sus 5 años de vida útil todavía restantes, ¿no? Bien, el numerador son los años de vida útil que le quedan al activo. Y en el denominador es la suma de los dígitos de los años. Es la suma de este 5 más 4 más 3 más 2 más 1. O sea, son 5 años de vida útil. De hecho, no se obtiene de aquí, sino de la tabla de los años de vida útil. Año 1, 2, 3, 4 y 5. La suma de estos números nos da 15. ¿Sí? Se suman los dígitos de los años de vida útil, por eso se llama suma de años dígitos. Entonces, se divide los años de vida útil remanentes entre la suma de los dígitos y se obtiene un factor. ¿Qué va a ser? Entonces, si multiplicamos 210,000 por 5 y este 15 nos da 70,000. El factor lo podemos, es decir, se puede expresar como fracción o como porcentaje. Yo creo que es mejor usarlo así. Porque aquí, ¿cuánto nos daría? Exactamente, esto es más como. Pero ya no fue exacto. Nos va a dar 0.333, ¿cierto? ¿Cuál vamos a usar? Pues hasta donde queramos poner 3, ¿no? Entonces, esto lo evitamos si directamente multiplicamos este por 5 y este 15, que es lo mismo. Aquí sería por 4 entre 15, se puede calcular en decimal, o directamente multiplicar 210,000 por 4 entre 15, se pierde menos en posiciones de recorrido. Así es. ¿Okay? Finalmente, fíjense cómo aquí llegamos a un valor exacto. Nuestro último valor en libros
hasta aquí era de 34,000. Si multiplicamos 210,000 por el de 15, por uno del de 15, nos da los 14,000, que restados a los 34 ya nos dejan el valor de recuperación o de DC. Ahí va una resta descendiente, ¿verdad? 160 menos los 56 nos da el valor real. 104 menos 42 nos da así sucesivamente hasta que nos llegue. Si le vamos restando la depreciación al valor del libro, nos va dando el valor del libro. En el último año tenemos que quedar con el valor de recuperación. Fíjense, aquí era lo que decíamos. Existen dos situaciones en que se debe revisar la depreciación: al final del periodo contable, ya sea mensual o anual, o en el momento de la venta o cuando se le baja el activo. Y es lo que vemos puntual. En ambos casos, las cuentas que se utilizan para realizar la depreciación son pago a gastos por depreciación y un abono a depreciación acumulada. ¿Dudas? ¿Están claros los métodos? Su tarea en equipo consiste en tomar una